Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El profesor Tomás Pérez Bejo, un invitado conocido de este espacio televisivo de la Universidad Nacional, quien trabaja en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, acaba de publicar un libro muy importante que se conoce o que se ha titulado como México, la Nación Doliente, publicado por la editorial Grano de Sal en Ciudad de México. Este, pues, es un libro que ha levantado una polémica, ha tenido un reconocimiento muy importante y es una especie de revisión de la historia de México a partir de una historia del arte, historia de la pintura y en su perspectiva, digamos, de dimensión política o lo que implica la construcción de la invención de la nación en este relato. Profesor Pérez Bejo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer hablar con ustedes y hablar con Colombia. Profesor Pérez Bejo, ¿qué hay detrás? ¿Qué es este libro de México, la Nación Doliente? Bueno, este libro es un libro complicado porque toca muchos aspectos, pero si usted me pidiera hacer un resumen de él, lo que hago en este libro es intentar entender y describir cómo se inventa la nación mexicana a lo largo del siglo XIX. Esta puede sonar una afirmación un tanto provocativa para muchos de los que estén oyendo, pero la idea del libro parte de que las naciones son construcciones imaginarias relativamente recientes, no más allá de finales del siglo XVIII, y entonces a partir de ahí lo que hago es, utilizando una fuente poco utilizada en la historia política, que son las imágenes artísticas, en ver el proceso de invención de México a lo largo del siglo XIX. Bien, leyendo el libro, usted arranca además con la referencia a una pintura que parece ser crucial en la invención de la nación, que es El Suplicio de Cuauhtémoc, un cuadro pintado por Leandro Izaguirre en 1892. ¿Cuál es la función? Y además usted lo pone en algo muy provocador y es Cuauhtémoc ocupa el espacio de Jesucristo en el relato de la nación. Sí, el cuadro de Izaguirre, el cuadro al que usted hace referencia, es un cuadro importante por muchos motivos. Uno, porque realmente fue importante desde el mismo momento en que se pinta, es decir, el mismo momento, es un encargo del Estado mexicano para su envío a la Exposición Universal de Chicago de 1893, y es el cuadro más caro de toda la historia de la pintura mexicana del siglo XIX. Es decir, nunca el Estado mexicano había pagado por una pintura lo que pagó por el cuadro de Izaguirre. Pero además su importancia no deriva de eso, sino que va a ser un cuadro que va a ser continuamente repetido en grabados, libros de texto hasta nuestros días. Es decir, todavía hoy, la imagen que todo mexicano educado por el Estado para ser mexicano se hace de lo que fue la conquista está resumida en ese cuadro, en el cual, para aquellos de nuestros oyentes que no lo conozcan, es un cuadro, lo pueden buscar en Google, está en todas partes, es un cuadro que representa un episodio histórico más o menos histórico, porque en realidad no sé hasta qué punto está inventado, que es los conquistadores castellanos quemándole los pies a Cuauhtémoc para que les diga, Cuauhtémoc es el último emperador mexica, para que les diga dónde se encuentra el tesoro. Entonces, esta imagen de la conquista como la derrota sangrienta de unos conquistadores crueles venidos del otro lado del Atlántico, obsesionados por la búsqueda del oro, que explotaron y destruyeron a la nación mexicana, es uno de los ejes centrales de esa imagen doliente a la que hace en referencia al libro de México como una nación doliente expoliada siempre por los extranjeros. Y esa imagen, ya digo, es una imagen en la que todavía hoy todo mexicano se reconoce y se identifica porque ha sido repetida decenas, miles de veces y bueno, digamos que la afirmación que yo hago al principio del libro, que es cuando Cuauhtémoc ocupó el lugar de Jesucristo en el santoral laico mexicano, es una afirmación que puede resultar, insisto,
provocativa, pero que desde luego creo demostrar a lo largo del libro que es cierto. Preguntándole por este cuadro del suplicio de Cuauhtémoc, por algo, por una serie de afirmaciones polémicas que usted plantea desde la introducción y a lo largo de los diversos capítulos, y tiene que ver con la idea, que ya lo ha dicho, el surgimiento de las naciones en sentido político como estructura identitaria en el siglo XIX, y en ese caso además ni México ni las naciones hispanoamericanas son la excepción comparadas con las dinámicas de Europa Occidental, del surgimiento de los estados-nación. Y ahí aparecen dos elementos claves. La idea de que a la nación se pertenece, pero creyendo en la nación como un acto de creencia, una especie de traslapación o traslado de la religión hacia la política, donde la política asume el papel de la religión, y de otra parte está el problema o el agenciamiento del Estado como un agente de arte para darle, digamos, contenido visual a esa creencia. Sí, bueno, una de las bases del libro y una de las cuestiones que yo explico en el libro es hablar de un género pictórico hoy prácticamente, no prácticamente, sino desaparecido, que es lo que los historiadores del arte conocemos como pintura de historia. La pintura de historia se entiende por pintura de historia aquella pintura que representa hechos del pasado y que tiene toda una serie de características asociadas a ellas, el tamaño, la forma en la que están pintadas, etcétera, etcétera. Entonces, a finales del siglo XVIII se produce un elemento central y es que hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII, esa pintura de historia, que era la pintura importante, es decir, en una jerarquía de los géneros donde un pintor podía mostrar su valor en la pintura de historia, de hecho después estaban los géneros menores, que son el retrato, el paisaje, las costumbres, etcétera, que se llamaban menores y ya la denominación no deja de ser representativa, pues digo, hasta finales del siglo XVIII la pintura de historia era fundamentalmente pintura de historia religiosa. Si cualquiera de los que nos están oyendo, si se va a un museo de pinturas del siglo XVI, XVII y XVIII, fundamentalmente lo que encuentra son escenas de la vida de los santos, de la vida de Jesucristo, etcétera, etcétera, y eso era la pintura de historia. Lo que ocurre a partir del siglo XIX es que los estados se dedican a promover un tipo de pintura de historia que lo que cuenta es la historia de la nación, no la historia de la cristiandad, sino la historia de la nación, con el mismo objetivo con que la Iglesia había promovido la pintura de historia religiosa o la pintura de historia sagrada durante los siglos anteriores, que es crear y construir una identidad cristiana. Lo que pasa es que en el siglo XIX la nación desplaza a la religión como fundamento del mito y del sentido de pertenencia y por eso se dan esas imágenes. Yo digo varias veces a lo largo del libro, y creo que es un asunto importante, que las naciones no son. Las naciones se creen ellas, pero para creer en ellas, lo mismo que para creer en la religión, hay que darles imágenes y eso es lo que hace la pintura de historia. Usted hace una pregunta clave en el segundo capítulo y es, ¿mexicanos o católicos? ¿Cómo se responde la invención de la nación a esta pregunta? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que tiene va más allá del caso de México y tiene que ver con todas las naciones construidas en el espacio de lo que había sido la monarquía católica, en el cual la identidad fundamental era la identidad católica, una identidad básicamente de carácter religioso. Es decir, uno era fundamentalmente católico y después ya podía ser otras muchas cosas, súbdito del rey de España, etcétera, etcétera, pero básicamente esa identidad era católica. El problema de la construcción de las naciones en el mundo católico es que el catolicismo, a diferencia de lo que ocurre con otros grupos religiosos de origen cristiano, es decir, protestantes de distintos signos, etcétera, tiene una clara voluntad de intervención en la vida pública, con lo cual el catolicismo, a diferencia de lo que ocurre con los grupos protestantes, es muy difícil convertirlo en un asunto privado porque la Iglesia Católica ha participado continuamente y tuvo una voluntad continua de participación en la vida pública. Y además porque no nos olvidemos que el catolicismo tiene también una clara voluntad universal, como queda claro en la propia denominación del término católicos. Por lo tanto, la construcción de las naciones en el mundo católico, no solo en México y no solo en América Latina, sino también en las naciones católicas del sur de Europa, resulta enormemente complicado porque hubo en un primer momento una dificultad de transitar de una comunidad de creyentes, una comunidad católica, a una comunidad nacional. ¿Cómo lo resolvieron la mayor parte de las naciones católicas en el siglo XIX
incluidas la mayor parte, si no todas las latinoamericanas, identificando el catolicismo como una regla de identidad. Es verdad que resultaba muy problemático, porque claro, si uno decía lo que define a la nación colombiana es su carácter católico, entonces ¿qué la distinguía de ecuatorianos o de venezolanos? Pero esa es una de las grandes contradicciones que va a manejar las relaciones entre catolicismo y nacionalismo, y que solo se va a resolver a finales del siglo XIX, pero la Iglesia Católica va a tener muchos problemas con el desarrollo del nacionalismo. Luego usted divide el libro por capítulos, como el 3, los misterios gozosos, el 4, los misterios dolorosos, el 5, los misterios gloriosos, y luego el 6, los misterios que se olvidan y otras memorias, y para terminar en el centenario de 1910. ¿Cómo entender esta división de capítulos por misterios? Bueno, ese es una especie de guiño al lector y de juego, pero que resulta más relevante de lo que parece. Primero, ¿por qué esa división en misterios? ¿Por qué el término misterios y por qué esa división en misterios gozosos, dolorosos y gloriosos? Lo de los misterios hace claramente referencia a el rosario cristiano, en el cual tenemos los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y entonces se basa en un análisis estadístico, meramente cuantitativo, del número de cuadros que agrupan la historia de la nación mexicana. Y el número de cuadros que aplican la historia de la nación mexicana, a grandes rasgos, se agrupa en una parte de nacimiento, los misterios gozosos, una parte de muerte, los misterios dolorosos, y una parte de resurrección, los misterios gloriosos. Eso, repito, es una translación directa de los misterios del rosario cristiano, que representan el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. En el caso de México, eso se traslada en nacimiento, la época prehispánica, misterios gozosos; muerte, la conquista, misterios dolorosos; y resurrección, la independencia, misterios gloriosos. Ya digo que en principio simplemente eso es a la conclusión a la que llego tras el análisis de una base de datos de aproximadamente 250 cuadros de pintura de historia mexicana del siglo XIX, entendido pintura de historia de carácter oficial, es decir, aquellos que el Estado participó en su creación, compra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que ahí estoy diciendo de forma tajante, para los lectores del libro lo vuelvo a afirmar aquí, es que el relato de nación mexicano es una copia literal del relato de nación cristiano, cosa nada extraña porque tiene que ver con esa pregunta que usted me hacía hace un momento, que es ese carácter católico del relato de nación, o ese carácter cristiano del relato de nación mexicano. En esa, digamos, responde a la primera parte de su pregunta. La segunda parte de su pregunta, que tiene que ver con los misterios que se olvidan, tiene que ver con aquellos hechos históricos relevantes, pero que sin embargo están completamente ausentes de ese relato iconográfico sobre lo que la nación mexicana es. Y aquí, en el libro lo cito, pero lo vuelvo a citar aquí, hay un autor enormemente interesante, un autor francés del siglo XIX, que es Ernest Renan, que es el primero que hace una reflexión crítica sobre lo que es el hecho de la nación y del nacionalismo. Bueno, si no el primero que lo hace con una cierta lucidez y capacidad de análisis. Él dice que en la construcción de una nación es tan importante lo que se recuerda como lo que se olvida, es decir, es importante también lo que se olvida. Y en esos misterios que se olvidan, hay algunas cosas que se olvidan completamente del relato de nación mexicano, que esos son los misterios desaparecidos, por decirlo de alguna forma. Hay uno primero que tiene que ver con el mundo prehispánico. Cuando se habla del mundo prehispánico, el único que se recuerda es el mundo del altiplano mexica. Es decir, no hay, por ejemplo, ninguna pintura de historia, para poner un ejemplo claro, y que incluso yo creo que desde Colombia se puede entender perfectamente, que haga referencia al mundo maya, la otra gran civilización prehispánica. Es decir, México es heredero del mundo prehispánico, pero es heredero del mundo prehispánico únicamente del mundo del altiplano mexica, es decir, de los aztecas, para entendernos, que es un término que todo el mundo conoce más. La otra parte que se olvida y desaparece completamente son los 3 siglos virreinales. Cuando digo los 3 siglos virreinales, estamos hablando de un periodo que abarca más que los 2 siglos de existencia del actual Estado-nación mexicano. Es decir, no hay una sola pintura de historia, o mejor dicho, hay 2 pinturas muy menores y que ni siquiera en sentido estricto podrían ser calificadas de pintura de historia, que hacen referencia
a lo que va desde la conquista hasta el momento de la independencia. Porque eso no es México en el relato de nación mexicano. Es decir, esos 3 siglos de existencia del periodo virreinal forman parte de una especie de agujero negro en la historia de México que no son México. Y por último, la última parte de su pregunta es por qué dedico un capítulo, digamos, el capítulo final, a el centenario de 1910. Le dedico por un asunto muy sencillo, porque en México, lo mismo que en el resto de los países, de los estados-nación surgidos del nacimiento de la monarquía católica en América, la celebración del centenario de 1910, bueno, en algunos casos no fue en 1910, fue en 1924, etcétera, es la culminación de todo ese proceso de construcción de nación del siglo XIX. Es decir, que cierra el ciclo con las grandes ceremonias del centenario, que son, digamos, la plasmación en piedra, en monumentos, desfiles, etcétera, del relato construido a lo largo del siglo XIX. Me surge ahí una cuestión alrededor además del centenario, y es el centenario de la independencia en México además va a desencadenar o va a empatar o va a tener una especie de desemboque real en la Revolución Mexicana, luego en la Guerra de los Cristeros y toda una reinvención de la nación. Y ahí quiero hacerle 2 preguntas, porque su libro está muy enfocado al contexto del siglo XIX, y es: ¿los muralistas son una reinvención en la misma dimensión de la nación en esta perspectiva de la pintura? ¿Y cómo empata esto con esa pregunta sobre si mexicanos o católicos, por ejemplo, frente a los cristeros y el mundo del siglo XX? Bueno, ahí el libro iba a tener un último, iba a tener, no, de hecho tiene, pero lo que pasa es que el editor me convenció que no apareciese incluido un último capítulo dedicado a el relato de nación de la revolución por revolución. Como usted muy bien dice, en el caso de México es un caso de esos que nos resulta maravillosos a los historiadores, porque finalmente 1910 cierra un ciclo pero inicia otro. Es decir, no se habían acabado los últimos ecos de la celebración del centenario de 1910, en septiembre de 1910, con Porfirio Díaz, con el cierre, digo, de ese ciclo de construcción nacional del siglo XIX, cuando inicia la revolución, que teóricamente supone una ruptura radical con todo lo que había representado el régimen de Porfirio Díaz. Lo que pasa es que aquí hay un asunto interesante, que era un poco el que yo quería contar en ese último capítulo, que, insisto, el editor, yo creo que además con buen criterio por su parte, consideró que era mejor dejarle fuera. Es que lo que yo mantengo es que la revolución supuso una ruptura radical en muchos aspectos, pero no en el relato de nación mexicano. Es decir, lo que los muralistas mexicanos contaron, Rivera, Orozco, etcétera, en los muros de Palacio Nacional, es exactamente este mismo relato que construyeron los pintores del siglo XIX. Lo único que sí que varió era el público al que iba dirigido. Es decir, lo que hace la revolución es convertir el nacionalismo en un fenómeno de masas. Entonces, las pinturas de los muralistas, a diferencia de las pinturas del siglo XIX, que estaban dirigidas a las clases medias, están dirigidos al conjunto de la población mexicana, pero que eso tiene que ver con un fenómeno que va más allá del caso mexicano, que es la conversión del nacionalismo en un fenómeno de masas. Para simplificar, lo que diríamos es que el siglo XIX construye los grandes relatos de nación del mundo iberoamericano, pero está pensando fundamentalmente en las clases medias del país, y en el siglo XX eso se convierte en un fenómeno fundamentalmente de masas, y eso es lo que va a hacer el muralismo mexicano. Pero si nosotros analizásemos, cosa que ya digo, en este libro yo no lo hago, pero estuve tentado de hacerlo, cuál es el relato que cuenta Rivera en los murales del Palacio Nacional, es exactamente el mismo relato que había construido el Estado porfiriano a finales del siglo XIX. Perdón, se me queda una parte de la pregunta que usted me hacía. ¿Qué es la relación con el catolicismo? La relación con el catolicismo en el caso de México, como en el caso de otros muchos países católicos, es enormemente compleja, porque, claro, ahí tenemos un fenómeno. Ya desde las leyes de reforma, el Estado mexicano se define, las leyes de reforma son de mediados del siglo XIX, se define como un Estado laico. Sin embargo, y eso la revolución, digamos que
lo acentúa mucho más porque además la revolución, o por lo menos algunos de los revolucionarios, tienen un claro componente antirreligioso. No sé si tanto antirreligioso como anticlerical, pero en todo caso digamos que podemos asumir que antirreligioso. Sin embargo, es un Estado laico en una población profundamente católica. Entonces, digamos que la respuesta de los cristeros, que usted hace referencia a ellas, es una respuesta obvia, es decir, hay una parte de la población mexicana que no acepta el proceso de secularización planteada por la revolución, y hay una revuelta militar, una guerra civil en realidad, que eso fue la guerra de los cristeros, pero por otro lado, de forma, digamos, más de vida cotidiana, cómo se muestra este carácter de una sociedad religiosa y un Estado laico durante todo el periodo posrevolucionario, durante toda la época del PRI, lo que tenemos es que el Estado se define como laico, pero el gran centro de la vida colectiva mexicana es el santuario de la Virgen de Guadalupe, incluido algo que es un chiste, yo no he podido comprobarlo, pero es que los presidentes del PRI, que se definían públicamente como laicos y hacían evitaban cualquier referencia religiosa, sin embargo, iban en privado a la Virgen de Guadalupe también. Se nos acaba el tiempo muy rápidamente y yo no quiero dejar pasar para preguntarle uno de las pinturas que aparece en el libro, que es el Senado de Tlaxcala de 1875, un óleo de Rodrigo Gutiérrez. Y lo pregunto además por todo el mito, la discusión sobre los tlaxcaltecas como traidores, etcétera, en la guerra con Cortés y los aztecas, etcétera, etcétera. ¿Qué relevancia tiene esta pintura? La pintura es una pintura muy extraña porque efectivamente, como usted bien dice, el problema de los tlaxcaltecas, el problema no solo de los tlaxcaltecas, sino de otras decenas más de comunidades originarias en América en el momento de llegada de Cortés, tomaron partido por los conquistadores, es decir, fueron conquistadores. Es decir, finalmente la conquista de Tenochtitlan, la gran capital del Imperio Mexica, fue llevada a cabo por unos pocos centenares de castellanos acompañantes de Cortés y unas cuantas decenas de miles de indígenas que tomaron parte en esto. Y uno de ellos fueron los tlaxcaltecas, que además eso va a llevar que durante toda la época virreinal los tlaxcaltecas ocupen un lugar destacado en la vida del virreinato como hidalgos reconocidos por la monarquía católica, es decir, vinculados. Ellos fueron los conquistadores de la ciudad de Tenochtitlan. Sin embargo, ese no es el discurso que asume el Estado liberal mexicano del cuadro que usted dice, sino un discurso que tiene mucho más que ver con esta visión idílica del mundo prehispánico. Es decir, nuestros antepasados no son los conquistadores, son los conquistados. Esa es la primera cosa que cuenta el relato de Nación Mexicano, pero además eran mejores los conquistados que los conquistadores. Eso que además el indigenismo actual ha vuelto a reivindicar de una forma continua y casi obsesiva. Y en ese caso, en el Senado de Tlaxcala tiene una clara voluntad de afirmar que incluso las tradiciones democráticas que se habían instalado en el nuevo Estado liberal mexicano, como era el Senado, no tenían su antecedente en las instituciones virreinales y no tenían su antecedente en el mundo prehispánico en un salto de 3 siglos. Obviamente, llamar Senado a alguna de las organizaciones que tenían los tlaxcaltecas es un auténtico delirio histórico, pero lo que no me interesa aquí no es un juicio histórico, sino la comprensión por qué la representación de una reunión de un grupo de individuos a los cuales se da el nombre de Senado, no se le da cualquier otro nombre, sino se le da el nombre de Senado, tiene una finalidad de reivindicación de ese pasado idílico del mundo prehispánico. Mi última pregunta es esta, y muy corta, es ¿cuál siente o cuál cree usted que ha sido la recepción de su libro en la opinión pública mexicana? El libro acaba de aparecer, digamos que de momento, bueno, ha sido un libro que ha tenido, para un libro de historia, yo diría, un extraordinario eco público, es decir, prácticamente todos los periódicos le han dedicado un mínimo de una página a hablar del libro, ha empezado a aparecer en algunas de las revistas más significativas del panorama cultural mexicano, por ejemplo, Letras Libres,
acaba no solo de incluir una reseña sobre el libro, sino que lo ha nombrado como libro del mes. En ese sentido, digamos que el recibimiento en principio ha sido extraordinariamente favorable. Lo que pasa es que yo no sé en estos momentos todavía cuántos han leído el libro, ¿no? Es decir, habría que ver cuáles son las reacciones una vez que el libro empiece a ser discutido. Profesor Pérez Bejo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico y hablarnos de su texto México, la nación doliente. Muchas gracias a usted, Carlos, y muchas gracias a sus oyentes por escucharnos. Yo sé que el tema de México les puede resultar un tema un poco lejano, pero finalmente no hablo solo de México, hablo del proceso de construcción de naciones en todo el mundo euroatlántico y desde luego en todo el mundo latinoamericano, por supuesto. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una próxima edición de Punto Crítico. Muy amables.